estar cerca a la presidenta o a su hermano puede tener un significado muy importante en la vida de las personas. Puede significar que tengan trabajo, por ejemplo. Pero alejarse o enemistarse con el hermano o con la presidenta puede determinar también que uno pierda el trabajo. Y eso nos va a contar el señor Rudecindo Vega, que está aquí con nosotros esta noche. El señor Rudecindo Vega, a quien le damos la bienvenida, ha sido ministro de Vivienda, ministro de Trabajo, secretario de Transparencia, ha también estado en Sedapal. ¿Dónde más ha estado, perdón? Cencico también. En Cencico, y de eso vamos a hablar también esta noche. Y hasta hace poco era gerente de CONAFOBICER. CONAFOBICER es el Fondo de los Trabajadores de Construcción, ¿verdad? Sí, o sea, si uno quisiera comunicarlo fácilmente, uno podría decir es el equivalente a la derrama magisterial. Lo que la derrama magisterial es a los profesores, el CONAFOBICER es a los trabajadores de construcción civil. Es un fondo que hacen los mismos trabajadores de construcción civil para tener allí un dinero que les puede servir. Que les puede servir para vivienda, para centros recreacionales, que hay presencia en todo el Perú, capacitación, certificación ocupacional, apoyo social, campañas en Navidad, en épocas escolares. Y es un fondo que es privado, es decir, es de los trabajadores, es una entidad privada, sin embargo, por haber sido creada en la época del gobierno militar, mantiene una estructura en la que el Estado tiene una posición importante. Tiene la presidencia del directorio, nada más y nada menos, el Estado, el Ministerio de Vivienda. Sí, el gobierno tiene dos representantes, vamos a decir, uno de trabajo y uno de vivienda, que es el presidente. Luego hay un representante de CAPECO y 4 de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Y allí usted era gerente general hasta el viernes, pero usted se enemistó con la señora presidenta y también con el señor Boluarte y empezó a criticarlos de alguna manera pública a través de sus redes sociales y publicaciones, ¿verdad? Sí, no me enemisté porque en realidad yo a ellos no los veo hace muchísimo tiempo. Yo los conocí, conocí a Nicanor, conocí a parte de la familia Boluarte en la época de los 90, en Transparencia. Ellos fueron voluntarios que nos hicieron crear la red de Transparencia y fueron una familia muy dedicada, ¿no? René, la hermana, que fue la responsable de armar la red nacional. Nicanor era un docente voluntario que lo mandábamos a capacitar al interior del país. Hasta que yo estuve en Transparencia, en 2000, ellos seguían ahí voluntariamente. Luego yo lo encontré a él como gerente general en Cencico. Entonces, y ahí es donde se genera el primer problema. Sí. Porque en Cencico usted llega como presidente, ¿qué hace? Lo primero que hago es, me encuentro con Nicanor como gerente general, lo llamo y le digo, oye, nos acordamos de nuestra época de los 90, de lucha por recuperar la democracia, así que le digo yo te ratifico toda la confianza y voy a ir al directorio a ratificarte la confianza. 1. 2. Yo tengo como presidente de Cencico una serie de funciones administrativas. Y yo le digo, todas esas funciones administrativas que sean delegables, prepara una resolución presidencial que yo te las delego. O sea, le da total confianza. Claro, más aún, o sea, no solamente le ratifico la confianza, sino lo empodero más todavía. Lo empodera más. Y sin embargo, él lo decepciona. A los 2 meses estaba arrepentido de esa decisión. ¿Por qué estaba usted arrepentido? ¿Por qué? Porque comenzamos a encontrar una enorme cantidad de irregularidades de todo tipo. Contrataciones, incremento de consultorías. Las consultorías crecieron cerca de 200%. Y entonces, o sea que tenía la costumbre de contratar personas para hacer consultorías. He leído una parte del informe, no tuve acceso a todo, pero he leído una parte del informe y me da la impresión de que contrataba personas para hacer cosas que podían hacer personas que ya estaban ahí. Y hay de todo tipo, ¿no? Hay consultorías que eran hechas por personas que trabajaban ahí, hay consultorías innecesarias, hay otras que son necesarias, pero iban mitad a mitad, ¿verdad? Se cortaba... ¿Le dio la impresión de que utilizaba este mecanismo de dar trabajo o crear puestos de trabajo para personas allegadas a él? Eso fue lo que encontramos, ¿no? Eso fue lo que encontramos y luego, lamentablemente, y en los informes que veo, lo único es que constato que esa ha sido una práctica permanente. Y esa es una práctica que usted vio en Cencico y también irregularidades en, por ejemplo, convocatorias a compras. Convocatorias a compras, a concursos, ¿no? Por ejemplo, puedo decirte uno que a mí me alarmó muchísimo y me sorprendió tanto, ¿no?
el servicio de vigilancia para los locales de Sensico. Me acuerdo muchísimo por lo que te voy a contar. Y yo había recibido la información de ellos que la empresa que brindaba ese servicio era muy mala. Y entonces sí venía la renovación, pero vino el concurso y lo declararon desierto. Desierto, ¿no? Y fue así como lo declararon desierto y luego me dicen hay que renovar el contrato porque no hay postor. Y entonces yo digo no. No, ustedes mismos me han dicho que la empresa es muy mala, que no se puede contratar. Vamos a revisar las bases del concurso y hacer un nuevo concurso. Y en el concurso nuevamente orientaban para que sea el que gane. El que era malo. El que era malo. Entonces yo en paralelo mandé a averiguar quiénes eran la empresa. Pregunté y dije, a ver, averigüen quién es la empresa, vayan a chequear, en una de esas ajusta la propuesta, ya veremos lo que podemos hacer para salvar el tiempo que podía quedar sin vigilancia, ¿no? ¿Y qué descubrió? Primero que la empresa era de un taxista del distrito de Chuschi en Ayacucho y el señor no sabía que tenía esa empresa. O sea, era una empresa falsa. Era una empresa falsa. Y lo estaban orientando a que esta entidad contratara un servicio de vigilancia que ya era malo con la misma empresa que además obviamente era falsa, era una fachada para beneficiar a otros. Claro, luego podría contarte otra cosa. ¿Y qué hizo usted si lo conocía de tanto tiempo? ¿Fue y le dijo, oye, qué está pasando? Sí, por supuesto, lo encaré, más aún comencé a documentar, hay cosas, irregularidades que derivé al órgano de control interno y en el proceso de acumular tantas irregularidades, yo me voy y le digo, mira, ve, ya son tantas las irregularidades bajo tu gerencia, entonces lo que voy a hacer es voy a pedir en directorio que te quitemos la confianza, salvo que tú renuncies antes, ¿no? ¿Y él qué dijo? Que no estaba de acuerdo, que no iba a renunciar y que presente nomás mi informe y mi pedido en directorio. Muy tranquilo. Sí, que él estaba seguro que no iba a prosperar. Y claro, efectivamente no prosperó, porque yo presenté el informe en directorio, aceptaron el informe, pero no aceptaron la recomendación. Hicieron nada. Y entonces el que se fue usted. Claro, entonces lo que yo hice fue, entendí que efectivamente lo que además era cierto, que él era el gerente general del directorio, porque él había sido director hasta un día determinado, renunció y al día siguiente lo convirtieron en gerente general. Pero entonces lo que yo hice fue inmediatamente presentar mi renuncia al ministro. Y me fui, le dije al ministro, el ministro me pidió unos días, yo le dije que de todas maneras iba a proceder con la renuncia. El presidente es nombrado por resolución suprema, la carta lo dirigía al presidente de la República, con copia al ministro, y renuncié. Y al presidente de la República, en ese momento usted le manda un informe muy largo y muy detallado de todas las irregularidades que había encontrado. O sea, esto simplemente lo quiero hacer notar porque no es que usted venga ahora oportunistamente a decir, usted mandó un informe en ese momento. Yo lo mandé, es un informe de aproximadamente, podría decirte de lo que yo recuerdo, deben de ser unas 30 páginas del informe y con todos sus anexos llega a ser... 55 tengo acá. 55 del informe y con todos los anexos debe de ser una enorme cantidad, mucho mayor, ¿no? Y entonces informa todas estas irregularidades, usted renuncia y esto llega a tener un efecto, pero ya después, ¿no? Claro, porque él en realidad no quiso, parece que se quiso consolidar más, pero ya la enorme cantidad de irregularidades y la denuncia, yo me imagino que en algún momento el ministro ya decidió cortar por lo sano. Además, ya había renunciado un presidente, imagínate mantenerlo, ¿no? Ya, entonces él se queda todavía un tiempo cuando usted sale, pero cuando entra el nuevo presidente de Sensico, él ya tiene que salir. Sí, tiene que salir, y eso que duró demasiado, ¿verdad? O sea, porque lo mantuvieron, no sé, 15, 20, 30 días. Es interesante porque este informe usted lo manda y aquí detalla todas las irregularidades que encontró con el tema de la empresa de vigilancia, el tema de las contrataciones de personas allegadas, que eso es muy importante, porque eso es lo que estamos tratando de resaltar hay una cosa hoy día, pequeñita, ¿no? Otro temita, ¿no? Por ejemplo, dentro de ahora que voy conversando contigo, el tema del comedor en la escuela de Sensico, acá en Lima. Ahí existía yo cuando llegué no había concesionario.
no funcionaba. Entonces un día recorriendo la escuela veo que los estudiantes no tienen dónde comer, la cafetería estaba cerrada. Entonces voy y pido, oye, hagamos esto, y ahí me dicen que otra vez había un concurso que se había quedado desierto, que habían problemas en el concurso. Entonces mandamos a hacer, y en ese concurso el anterior concesionario vuelve a postular, pero habían otorgado la Buena Pro a una persona desconocida. Y entonces el señor viene y dice, ¿sabe qué? Yo pongo mi denuncia porque la señora que ha ganado el concurso era trabajadora mía. Era una señora que me ayudaba en la cafetería. No tiene de dónde poner nada. A ella solamente le pagaba el sueldo mínimo. Y entonces, ¿cómo va a tener una empresa con la cual me va a ganar a mí el concurso para la cafetería? No tiene. ¿Y entonces, llegó a averiguar usted quién estaba detrás de eso? Sí, bueno, cuando yo inicié todo esto y lo derivé al órgano de control interno, los que estaban directamente involucrados era el equipo que dirige a Nicanor desde la gerencia, ¿no? Uno de ellos era... Hasta en eso, sí, o sea, poner una persona, sí, un fantoche, digamos... Sí, uno de ellos era asesor suyo que lo encargó el área de abastecimiento. Y por lo tanto era el que conducía los contratos y los concursos. Bueno, son realmente cosas fuertes las que nos dice, y por supuesto, si el señor Boluarte quiere venir a una entrevista la próxima semana, estaremos dispuestos a escuchar lo que él quiera decir, pero usted ha dejado constancia de todo esto y en todo caso nos dice que tiene pruebas, que acopió pruebas de todo esto. Y ahora usted, este viernes, lo han sacado de su trabajo por criticar a la presidenta de la República, y la ministra de Vivienda pidió específicamente que hicieran algo con usted. Sí, no, además una cosa muy irregular y muy rápida, ¿no? La ministra de Vivienda manda una carta el jueves de la semana pasada al presidente del directorio de Conafovicer, que dicho sea paso, a pie de página, es su asesor en el ministerio, ¿no? O sea, ella le manda una carta a su asesor como presidente de Conafovicer en el cual le dice lo siguiente. En resumen es... retiren a Rudecindo, quítenle la confianza a Rudecindo, sáquenlo de la gerencia general, porque él está escribiendo contra el gobierno y contra la presidenta. Y para muestra, pongo dos adjuntos, 2 artículos míos publicados en Diario 1 y un comentario que hice en Twitter. Y a usted lo retiran. Claro, pero es por temas absolutamente personales. Pero además de eso, se hace el directorio el viernes de la semana pasada, es el primer directorio, no llegan a acuerdo porque los otros 6 miembros del directorio no están de acuerdo con ese pedido. El presidente, al verse que no prosperaba su pedido, pide que se continúe en un siguiente directorio. Y ese segundo directorio se hace el martes de esta semana. En ese directorio del martes de esta semana no prospera el pedido. Toman acuerdo, pero el acuerdo es invocarme a que no utilice mi cuenta personal alguna mención al Conafovicer. Entonces, ese es el pedido. Y luego el miércoles sale un artículo en el Diario 1, ellos defendiendo su derecho a la libertad de prensa, y ese día la ministra comienza a llamar al presidente de Capeco, a los directivos de Capeco, a los dirigentes de la federación, para chantajear, para extorsionar, así, directamente, extorsionar el apoyo en la agenda al sector, si es que me sacan. Si tú me dices, ¿qué extorsión? Por ejemplo, yo te digo, nosotros teníamos una agenda común. Lo que dice la carta básicamente es que se ponen en peligro los convenios que hay si es que usted sigue comportándose de esta manera. Eso es una partecita, pero hay una agenda común mucho más rica. Por ejemplo, yo te digo, el tema de los bonos de techo propio. Tú sabes que para este año no hay un solo. En este momento que conversamos contigo no hay un solo centavo para techo propio. Y sin embargo, hay un decreto de urgencia que nosotros hemos gestionado conjuntamente para que salga ese presupuesto. Bueno, la ministra dice, no sale el decreto de urgencia con ese presupuesto para techo propio si es que ustedes no me dan el apoyo. Bueno, entiendo que esa es la interpretación. Teníamos la carta, no tenemos tiempo para mostrar la carta, pero efectivamente lo que sugiere es que si usted sigue ahí, las cosas no van a ir bien con la entidad. Le agradecemos mucho que haya venido aquí a contarnos todo esto. Creemos que es sumamente importante por lo que hemos dicho.
durante todo el programa. Es que tengo que terminar. Pero 30 segundos, porque tienen que ver con mi seguridad y con el cuidado. Yo hoy estoy responsabilizando, no a la ministra, no al presidente de CONAFOBISER, ellos solamente son mandaderos. Estoy responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte. Si ocurre algo con Rudecindo Vega, con mis hijos menores, con mi hija que está estudiando acá, los responsables directos son la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su hermano en pareja presidencial, Nicanor Boluarte. Eso es lo que quiero pedir, porque hoy que vengo a hablar esto, me expongo. Ya me están persiguiendo hace mucho tiempo. Esto no es de ahorita, esto es de hace mucho tiempo. Entonces yo estoy muy expuesto. Hoy esto que haya salido del CONAFOBISER es una anécdota a un atropello permanente que viene hace tiempo. Muchísimas gracias por permitirme. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bastante grave lo que ha dicho el señor Rudecindo Vega. Vamos a tener que dejar ese tema ahí. Insistimos, si el señor Boluarte quiere darnos una entrevista, aquí estamos.